Gracias, Dios. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Nuevamente es un gozo estar en este lugar y agradecemos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que estemos en este lugar adorando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Quiero saludarle a todos y si usted nos visita, pues siéntese bienvenido. Esperamos que sea de bendición para usted y que desee ser de esta iglesia su hogar. Ustedes saben que hoy comienza una semana especial para la cristiandad, una semana en que rememoramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su última semana de ministerio terrenal, la última semana en la cual Jesús concluyó su obra ministerial. Y es por eso que hoy, en vez de seguir nuestra serie basada en la epístola a los romanos, vamos a hacer un paréntesis y vamos a estar predicando sobre este tema tan importante, ¿verdad? Que es la entrada triunfal de Jesús, lo llaman mucho. Nosotros hemos titulado el tema de hoy, la coronación de un rey. Yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21. Y vamos a ver los versos 1 al 11. 1 al 11. Mateo capítulo 21, versos 1 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en Mateo 21, le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir que me acompañe en esta oración. Vamos a pedir a Dios que Él nos guíe en el estudio de esta mañana. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias por tus bondades, tus misericordias. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, tú te humanaste, viniste a esta tierra a morir y a traer redención, salvación a una humanidad perdida, Señor. Gracias por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy podemos recordar todo lo que Él transitó en esta semana. Y Señor, queremos agradecer desde lo profundo de nuestros corazones por ese amor inmenso que tú mostraste, por ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Y queremos darte gracias por ello. Y queremos reconocerte, y queremos decirte, Señor, que te amamos y queremos pedirte que tú tomes el control de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Que en esta hora tu Espíritu Santo esté iluminando nuestras mentes y que tú nos des la capacidad para entender el mensaje de esta palabra y que tú permitas que a través de él, Señor, nosotros seamos edificados y seamos transformados por ti. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y le damos a Él la gloria y la honra que Él merece. Amén, amén y amén. En el pasaje que tenemos ante nosotros en esta mañana, se describe la coronación de un rey. La coronación de un rey. Un rey diferente
a todos los demás reyes que la historia ha conocido. Él no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre. En su nacimiento no estuvo rodeado de príncipes, sino de simples pastores. Él no se rodeó de poderosos, sino de pecadores. Lejos de ser servido, Él vino a servir. Su coronación concluyó con la crucifixión. Un rey diferente a cualquier otro rey que la historia ha conocido. Y tradicionalmente este pasaje es conocido como la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús. Este pasaje nos narra su recibimiento. ¿Sabe? Este recibimiento fue su última aparición pública. Y fue la única ocasión durante su ministerio terrenal en que Jesús preparó, permitió y aceptó el reconocimiento público. Fue un evento tan importante que está registrado en los 4 evangelios. Lamentablemente, muchas personas no entienden cuál es el significado, la importancia de este maravilloso evento. Y es por eso que hoy vamos a analizarlo paso a paso y vamos a ver 4 enseñanzas sobre la coronación de Jesús. 4 enseñanzas sobre la coronación de Jesús. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, en este pasaje vamos a ver 4 enseñanzas sobre la coronación de Jesús y se nos describe su recorrido, su reclamo, su recibimiento y por último lugar, su reconocimiento. Y vamos a ver en primer lugar su recorrido. Empieza en el verso 1 cuando dice, cuando se acercaron, ¿a dónde? A Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. O sea, Jesús se dirigía este recorrido, su propósito al hacer este recorrido, el lugar donde él iba era Jerusalén, ¿verdad? Iba a Jerusalén. ¿Sabe? En Lucas 9:5 el evangelista dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, con determinación, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él estaba decidido a hacer este recorrido. ¿Cuál era el propósito de este recorrido? ¿A qué iba Jesús a Jerusalén? Bueno, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que el propósito de Jesús en dirigirse a Jerusalén era ir y celebrar la Pascua judía. ¿Qué era la Pascua judía? Bueno, la Pascua judía era una celebración muy importante. ¿Por qué? Porque rememoraba un evento histórico para los judíos. Rememoraba el día en que en su gracia Dios los sacó de la esclavitud en Egipto y los condujo a la tierra prometida. ¿Sabe? La Biblia narra en el Antiguo Testamento que Israel había estado cautivo por 430 años y que Dios comisionó a un hombre llamado Moisés para que él fuera a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero dice la Biblia que el faraón no quería dejar a Israel. Y Dios envió 9 plagas, ¿verdad? Y cada vez que este hombre estaba en medio de las plagas decía, bueno, los voy a dejar ir, pero después se arrepentía. Finalmente llegó el último día y Dios dijo, ¿sabes qué? Prepárese que hoy van a salir. Hoy van a celebrar una fiesta especial. Hoy en cada familia se va a matar un cordero. Y con la sangre de ese cordero, ustedes van a pintar los dinteles de las puertas de sus casas. Y van a estar vestidos. Y van a comer una cena especial, que es el cordero preparado. Y van a comer pan sin levadura. Y van a comer los vestidos y listos para partir. Porque mañana Israel sale de Egipto. Y esa noche el ángel del Señor pasó. Y todos los primogénitos de Egipto, incluido el hijo de Faraón, murió. Y esa noche Dios se glorificó en aquel lugar. Y esa noche, finalmente, Dios libró con mano poderosa a Israel. En la mañana siguiente, el faraón permitió a Israel salir de la esclavitud. Ahora, la Pascua celebraba todo eso. Y para los judíos, sin duda, ese era un día especial.
un día de conmemoración. El propósito de Jesús al hacer este recorrido era ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Si usted quiere saber una cronología del ministerio de Jesús, una manera fácil de conocer la cronología del ministerio de Jesús es seguir las Pascuas. Porque Jesús empezó su ministerio cerca de una Pascua y Jesús concluyó su ministerio terrenal con una Pascua. ¿Sabe eso? Así que Jesús se había propuesto hacer este recorrido. Había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Pero él tenía un propósito especial con este recorrido. No era hacer el recorrido por hacer el recorrido. Este recorrido tenía un propósito especial. ¿Cuál era? Jesús lo había anunciado en reiteradas ocasiones a sus discípulos. Si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que ya en Mateo 16, 21 al 22 y en Mateo 20, 17 al 18, Jesús les había dicho a sus discípulos, escuche sus palabras, he aquí, subimos a Jerusalén. Vamos a hacer este recorrido. Vamos a ir hasta Jerusalén. ¿Ok? Él tenía este recorrido en mente. Lo tenía planeado desde hacía mucho tiempo. He aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte. ¿Sabe? Cuando Jesús hizo este recorrido, cuando Él lo inició, Él sabía el propósito por el cual iba. Y Él sabía lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta? Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Pero después le da una excelente noticia. Mas al tercer día resucitará. ¿Cuál era el propósito de este recorrido? Jesús iba a Jerusalén con un propósito especial. Ese año había una Pascua diferente, una Pascua única. ¿Sabe? El día antes de comenzar la celebración de la Pascua, Jesús se reunió en el aposento alto con sus discípulos y celebró la Pascua judía. Pero en esa Pascua Él instituyó lo que la iglesia hoy realmente celebra. Cristo, nuestra Pascua, sería sacrificado ese año. Jesús sería el Cordero de Dios que sería sacrificado en aquella Pascua. Como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua judía era una sombra, era simplemente un anuncio de lo que vendría. Jesús era la verdadera Pascua, era la Pascua que erradicaría el pecado de una vez y para siempre en la raza humana. Los corderos no podían quitar el pecado. Solamente la sangre de Cristo, el Cordero perfecto de Dios, podría hacer eso. Jesús estaba resuelto a hacer este recorrido. Él sabía que ese año Él sería sacrificado en la cruz del Calvario. Él estaba así cumpliendo el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que te entiendas, Dios nunca se ha perdido. Quien estaba perdido eras tú y quien estaba perdido era yo. Hay gente que dice, busca a Cristo, acéptalo. Tú no aceptas a Cristo, Él te acepta a ti. Tú no buscas a Cristo, Él te busca a ti. Fue Él el que descendió del cielo a venir y a buscar a los que estábamos perdidos. Dios nunca ha estado perdido. Quien hemos estado perdidos habíamos sido nosotros. ¿Entiende eso? Jesús vino a buscarnos. Se acercaba el momento en que Él ofrendaría su vida como el Cordero Pascual. Y Jesús tomó este recorrido, pasó por Betfagé. Betfagé en arameo significa casa de higos. ¿Sabe? Era una aldea que estaba situada cerca de Jerusalén, ubicada en la vertiente del Monte de los Olivos. ¿Sabe? Se menciona solo en relación con la entrada triunfal de Jesús. Se menciona en Mateo 21 y en Marcos 11:1 y en Lucas 19:29. En los relatos, Betfagé se menciona antes de Betania, y Betania era el lugar donde vivían Marta, María y Lázaro.
los grandes amigos de Jesús, donde Jesús estuvo pasando algún tiempo en esa semana antes de ser crucificado, ¿verdad? Lázaro, recuerden, aquel a quien él había resucitado de los muertos. No se conoce nada más acerca de este lugar, ya que no existe ninguna otra evidencia bíblica, histórica o arqueológica de su existencia. Jesús llegó a Betfagé y se preparó para continuar su recorrido. Simplemente pasó por este lugar, ¿verdad? Y su propósito principal era entrar a Jerusalén a través de la puerta este de la ciudad. Y Jesús hizo un reclamo a sus discípulos para que ultimaran los detalles de su recibimiento. Si usted lee en la segunda parte del verso 1, dice: Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, verso 2, id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Sabe? A mí siempre me ha maravillado esta historia. Siempre me ha maravillado esta historia. La pregunta sencilla es, ¿cómo sabía Jesús dónde estaban el asna y el pollino? Pero más importante aún, ¿cómo sabía Jesús que el dueño iba a estar dispuesto a prestárselo? ¿Verdad? Imagínense que usted sale ahí y alguien venga y diga, ¿sabe qué? El Señor me mandó a pedirte el auto porque Él quiere usarlo. ¿Cuántos de ustedes le darán la llave? ¿Verdad? Es una buena pregunta, ¿cierto? Obviamente sabemos que Jesús era omnisciente. Sabemos que Jesús era omnisciente. Y no solamente eso, Jesús estaba en control de cada detalle. ¿Sabe? Lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Todo lo que está ocurriendo aquí había sido planeado por Dios, había sido decretado por Dios. Y se estaba cumpliendo exactamente lo que Dios había dicho que iba a suceder. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Jesús controlaba cada detalle relacionado con su coronación. Y aquí coincido plenamente con las palabras del doctor John MacArthur, cuando afirmó, y voy a citar sus palabras, de principio a fin, los evangelios desmienten completamente la contestación de muchos intérpretes liberales de que Jesús fue llevado por el entusiasmo de la multitud y que se vio atrapado en una trágica red de intrigas religiosas y políticas que lo sorprendieron. Él no era un maestro moral bien intencionado, que fue demasiado lejos en enojar a los líderes judíos y como resultado fue incapaz de impedir una ejecución prematura. ¿Sabe? Eso es lo que piensan los liberales. Ellos no entienden. No entienden que Jesús es Dios. No entienden que hay un plan en Dios y que Dios no está sujeto a cambios. Que los planes de Dios son eternos y que siempre se cumplen. Que Dios está en control de cada circunstancia. ¿Sabe? Jesús dejó muy en claro esto. Jesús mismo lo dejó en claro. El que cree esto es porque no conoce la Escritura. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, y escuche sus palabras en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo, ¿qué cosa? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Fíjense, nadie me la quita. Nadie le podía quitar la vida a Jesús. ¿Entiende eso? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba haciendo esto por su propia voluntad, para cumplir el propósito de Dios, para poder redimir a la humanidad. Así que no fueron los hombres quienes mataron a Jesús. En última instancia, ni siquiera fueron los judíos o los romanos quienes realmente decidieron
que Jesús iba a morir. Hay alguien que fue quien decretó esta muerte mucho antes de que ellos lo supieran. ¿Cómo yo sé eso? Lee conmigo lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 23. A este, hablando de Jesús, entregado, ¿por qué cosa? ¿Sabe lo que significa determinado consejo? ¿Sabe lo que significa eso? Era Dios quien había determinado eso. Dios estaba usando a toda aquella gente para cumplir su propósito. Era un decreto de Dios. Dice el libro de Apocalipsis que Jesús era el Cordero de Dios, que iba a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. No fue un plan de última hora, era el plan eterno de Dios. Entregado por el determinado consejo. ¿Y qué cosa? Anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Dios usó a los pecadores para cumplir su propósito. ¿Sabe que Dios usa a todo el mundo? Aún el diablo está bajo su poder. ¿Comprende eso? Dios es soberano. Dios es el único ser soberano que existe. No hay nada ni nadie que esté fuera de su propósito. Nada ni nadie que esté fuera de su voluntad. Dios controla todo lo que sucede. Si usted no entiende eso, lea el libro de Job. Todo lo que pasó con Job fue permisión divina. Y el diablo pudo llegar hasta donde Dios se lo permitió. La muerte de Jesús era el propósito de Dios. Y los pecadores lo estaban haciendo porque ellos lo deseaban. Pero Dios estaba permitiendo eso porque ese era su plan, era su propósito. Y ellos, aún los rebeldes, estaban sirviendo para cumplir su propósito. Dios usa incluso al diablo. Es su pobre diablo. Creo que dijo Jonathan Edwards. ¿Ok? Todo aquello era parte del plan de Dios. Y en su providencia, yo quiero que usted entienda, la palabra providencia es importante en teología. E implica dos cosas. El hecho de que Dios sustenta toda la vida y el hecho de que Dios gobierna todo lo que pasa. Dios está en control siempre. No hay nada que esté fuera de su control. En su providencia, Dios controlaba cada detalle de la coronación de Jesús. Cada detalle estaba fríamente calculado. Cada detalle estaba por cumplirse. Jesús le dio instrucciones precisas a sus discípulos sobre dónde debían ir, qué debían buscar y qué debían decir si el dueño les preguntaba. ¿Sabe? Solo en su omnisciencia Jesús podía saber todo aquello. Y solo en su divinidad Él podía hacer un reclamo como ese. ¿Sabe? Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús fue Dios antes de encarnarse. Jesús fue Dios en su encarnación. Y Jesús es Dios después de su resurrección. Jesús es eterno. Y es por eso que Él es digno de ser adorado. Es por eso que podemos orar a Él. No podemos adorar a nadie más. Usted no puede orar a María, ni a Pedro, ni a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos son simples seres humanos, limitados en el tiempo y en el espacio. Si usted llama a alguien que no está aquí ahorita, no lo van a escuchar. Pero si usted llama a Dios aquí donde está y donde quiera que usted esté, Dios lo va a escuchar. Amén. Dios es omnipresente. Cada detalle de la coronación de Jesús fue plenamente controlado por Él. Y el evangelista Mateo nos dice que todo esto, todo lo que estaba pasando, en el verso 4, aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Era cumplir la palabra de Dios. Era cumplir el plan de Dios. ¿Entiende eso? Jesús cumplió cada detalle profético concerniente a su primera venida como Mesías y en su coronación como rey en Jerusalén. Sión era el nombre de la ciudad santa y del pueblo escogido de Dios. O sea, era el nombre donde estaba
ubicada la ciudad de Jerusalén. En este contexto, la expresión decid a la hija de Sión es una referencia a los habitantes de Jerusalén. Era una referencia a hacer este anuncio a todos los habitantes de Jerusalén. 500 años antes de que Jesús viniera a la tierra, el profeta Zacarías había profetizado en Zacarías capítulo 9, verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿quién? Tu rey vendrá a ti. ¿Cómo? Justo, ¿y qué cosa? Y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Hay varias cosas que quiero que note conmigo aquí. Note que en su profecía Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión. Y si comparamos sus palabras con las de Mateo, veremos que el evangelista omitió esta frase. El evangelista Lucas nos dice en Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, que cuando Jesús se acercó a la ciudad, dice que él lloró. Lloró. ¿Cómo podía Jesús o cómo podía el pueblo regocijarse cuando el juicio de Dios venía? ¿Entiende eso? Mateo también omitió la frase justo y salvador en este contexto. Su recorrido a Jerusalén, yo quiero que ustedes entiendan, era un acto de misericordia, un acto de la misericordia de Dios, un acto de gracia. Dios venía en este recorrido mostrando su gracia y su misericordia, no un acto de juicio y de justicia. Él venía a ofrecerles salvación. Ese era su propósito. Él venía a ofrecerles redención, salvación a aquella gente. Pero dice el evangelista Juan, en Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a implantar un reino diferente, un reino que no sería impuesto por la fuerza, sino que se recibiría mediante la fe, ¿verdad? ¿Sabe? Usualmente los reyes conquistadores solían entrar a la ciudad montados en un caballo blanco, símbolo de poder y esplendor. Los asnos simbolizaban paz. ¿Ok? Era un símbolo de paz. En el Antiguo Testamento vemos que en una ocasión, por ejemplo, cuando David decidió proclamar a Salomón como rey, su legítimo heredero, lo hizo cabalgar por la ciudad montado en un asno. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 1, versos 33, 38 y 44, ¿verdad? Ahora, el punto aquí es que Jesús no había entrado a Jerusalén para establecer un reino terrenal. Jesús venía a Jerusalén a establecer un reino diferente, el reino de los cielos, el reino de los redimidos, el reino de Dios, un reino diferente a cualquier otro reino humano. ¿Sabe? Los reyes humanos pasarán, los reinos humanos caerán, más tarde o más temprano, no importa cuán poderoso sea, todos los imperios han caído. ¿Comprende eso? Pero Jesús vino a proclamar el reino de los cielos, el reino de Dios. Él no vino como un rey conquistador, Él no vino a imponer un gobierno humano, sino como un siervo sufriente. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, versos 1 al 12, ¿verdad? Él vino como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Sabe? Esa fue su primera venida. Pero no se equivoque. En su segunda venida, la próxima vez que Israel vea a Jesús, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá montado en un caballo blanco y vendrá a imponer por la fuerza un reino de poder y gloria, según Apocalipsis 19, verso
11. En esa ocasión, todos aquellos que se oponen y blasfeman su nombre perecerán ante Él. En su primera venida, Jesús vino a establecer su reino, ¿verdad? Un reino que hoy se extiende por la predicación del Evangelio. Vino a cumplir las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Todo eso se cumplió en la primera venida de Jesús. Y así como se cumplió en la primera venida de Jesús, la Escritura nos dice que Jesús vendrá otra vez. Vendrá nuevamente, ¿verdad? Y todo eso también se cumplirá. Y el verso 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aquí vemos que Jesús continuó su recorrido, y a continuación vamos a ver cómo fue su recibimiento, ¿verdad? Cómo fue el recibimiento de Jesús en Jerusalén. Dice el verso 8, y la multitud, que era como, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban, ¿qué cosa? ¿Sabe? Alguna gente, es por eso que existe la tradición, el domingo de Ramos, le llaman los católicos, ¿verdad? Se enfoca más en eso. Cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué era esto? Bueno, era una costumbre esparcir ramas, flores y alfombras y aún los vestidos, las capas, en el camino de los reyes conquistadores, de los príncipes y de otros dignatarios, ¿verdad? A quienes se les pretendía rendir honor, darle un reconocimiento especial, ¿verdad? Como una muestra de respeto. Vemos eso, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13. En la actualidad vemos eso también, por ejemplo, es la costumbre de la ceremonia de boda, cuando la novia pasa, ¿verdad? Y generalmente hay una carpeta y siempre se manda a unos niños delante esparciendo pétalos de rosa. Trata de imitar esto, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, vemos eventos importantes, cuando llega un dignatario, generalmente se le pone una carpeta roja, ¿no ha visto? Para que transiten por ahí como una muestra de recibimiento y honor a esa persona tan importante, ¿verdad? Dar a alguien el tratamiento de la alfombra roja es honrarlo, ¿ok? Y era lo que estaba haciendo el pueblo en este momento aquí. Estaban honrando a Jesús. Dice que cuando Jesús se acercaba a la ciudad, las multitudes venían y extendían sus mantos y cortaban ramas de palmera, dice Juan 12:13, y las ponían en el camino como un símbolo de respeto a la persona y a la autoridad del rey en su coronación. ¿Ok? Era como si ellos dijeran, ¿sabes qué? Nos ponemos a tus pies para que incluso camines sobre nosotros. Hay ocasiones en que había gente que hacía eso, ¿verdad? Y dice el verso 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Aquella multitud que rodeaba a Jesús comenzó a clamar diciendo, Hosanna. ¿Sabe? Hosanna significa en hebreo, salva, te rogamos. Salva, te rogamos. Esta palabra vino a ser una expresión de alabanza en lugar de ruego, pero en su origen era un ruego. Sálvanos, sálvanos ahora, ¿ok? Era un clamor pidiendo ayuda. Aquella multitud aquel día estaba citando el Salmo 118, versos 25 y 26, donde dice la Escritura, oh Jehová, ¿qué cosa? Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Eso es lo que estaba diciendo Israel. Sálvanos. Recuerda que Israel estaba bajo la esclavitud en ese momento. Israel estaba bajo el cautiverio de los romanos. Recuerda eso, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, Israel, debido a su pecado,
estaba nuevamente bajo cautiverio, ahora bajo un imperio diferente, el imperio romano. Y los judíos decían: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas ¿qué cosa? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Quién es el que viene en el nombre de Jehová? El Mesías que había sido prometido, el Salvador que vendría. Desde la casa de Jehová, ¿qué cosa? O sea, este era un salmo que tenía un carácter definitivamente mesiánico. Se refería a la promesa mesiánica. Lamentablemente, aun cuando Israel estaba proclamando aquello, aun cuando las multitudes estaban diciendo aquellas palabras, ellos no estaban realmente interesados en que Jesús salvara sus almas y perdonara sus pecados. Ellos solo estaban interesados en una salvación nacional. Es como mucha gente hoy, que viene a la iglesia no buscando que Dios perdone sus pecados y los salve. Viene a la iglesia buscando que Dios los prospere y los bendiga. ¿Comprende eso? Ellos quieren seguir viviendo en pecado, pero quieren tener bendición. Quieren las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Y eso es lo que estaba buscando ese día Israel. Estaban buscando a alguien que los librara, ¿verdad?, del cautiverio. Recuerden, ellos estaban a punto de celebrar la Pascua, que rememoraba cómo Dios con su mano poderosa los había librado de la esclavitud en Egipto. Israel estaba esperando un Mesías conquistador, un Mesías que utilizando su poder sobrenatural librara al pueblo del yugo romano y estableciera un reino de justicia y paz, donde Israel como nación tuviera un estado preeminente, ¿verdad? Pero como Jesús le dijo a Pilato en Juan 18:36, Jesús dijo: mi reino, ¿qué cosa? Mi reino de este mundo. ¿Sabe? Es por eso que nosotros no tenemos una capital, no tenemos un líder de Estado. ¿Por qué? Porque ni Jesús fue presidente de ninguna nación. Jesús no vino a enterrar entre humanos. ¿Comprende eso? Es por eso que Jesús dice que usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Entiende eso? Dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. La gente hoy está afanada por tesoros en esta tierra y olvida los tesoros en el cielo. Jesús dijo que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser la prioridad tuya y mía. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y después dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué harían? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si sus prioridades están aquí, usted está equivocado. Si usted lo que quiere es tener muchas cosas aquí, usted está acumulando tesoro en el lugar equivocado. El único lugar donde tenemos que hacer tesoros es en el cielo, porque allí los tesoros van a perdurar por siempre. Jesús no había venido a instaurar un reino terrenal. Él había venido con otro propósito. Él no había venido a derrotar a los romanos, sino, dice primera de Juan 3:8, que él había venido para deshacer las obras del diablo. ¿Comprende eso? El clamor de aquellas personas y el reconocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de David, fíjense, es el título que usan ellos ahí. Este era un título mesiánico que lo definía como el Mesías prometido, ¿verdad? Y el legítimo rey de Israel. ¿Por qué? Porque como descendiente de David, él era el legítimo rey que tenía derecho al trono. Y eso también demuestra que él era el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a David, que le dijo que de su descendiente vendría un rey cuyo reinado sería estable eternamente. Aquellas personas, al recibir a Jesús en su coronación
solo estaban actuando por impulso y no estaban conscientes del verdadero significado de lo que estaban haciendo. ¿Sabes? Es por eso que nosotros nos hacemos llamados al altar, porque muchas veces emocionalmente la gente viene y dice, oh, yo acepto a Jesús, pero su compromiso no es real, y después se van, y sin que ellos lo supieran, estaban cumpliendo las palabras del profeta Isaías en Isaías 29:13. Dice la Escritura, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero, ¿qué dice? Con su corazón. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe? La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una simple confesión no sirve de nada. La fe tiene que ser respaldada por un cambio de vida. ¿Entiendes eso? Hay personas que han dado testimonio de que han recibido a Cristo, pero después sus vidas testifican que nunca han sido cristianos. El verdadero testimonio viene por tus convicciones personales, por lo que tú crees y por cómo vives. ¿Entiendes eso? Los judíos habían malinterpretado las profecías del Antiguo Testamento. Sabían que él era un rey, pero no conocían la naturaleza de su reino. Su esperanza era un reino terrenal y no un reino espiritual. Su clamor era que Jesús lo liberara de Roma y no del pecado. ¿Sabe? Mucha gente hoy quiere que Dios lo libere de trabajar porque quieren ser millonarios. Que Dios lo libere de la esposa porque no les conviene. ¿Verdad? Falsas profesiones de fe. Esta gente estaba diciendo, sálvanos ahora, pero sálvanos de lo que nos conviene. La otra parte, queremos vivir como nos da la gana. Dios, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me bendigas, pero quiero vivir como yo quiero. ¿Sabe que la Escritura nunca dice eso? ¿Cómo yo sé que el clamor era falso? Si usted lee la Escritura en Marcos 15:22, vemos que pocos días después, mucha de aquella gente que estaba allí lo rechazaron. Dice en Marcos 15:12-14, respondió Pilato y les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y dijeron, fíjense la diferencia entre lo que habían dicho aquel día y lo que dijeron después. Crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. ¿Lo veis? Si Dios no me bendice, yo no creo en Dios. ¿Es eso fe? ¿Fue eso lo que dijo Job cuando Dios lo pasó por la prueba? ¿Fue eso lo que dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso es lo que dice el creyente. La prueba nos purifica. Dice Santiago, gócense cuando pasen por las pruebas, porque las pruebas demuestran que su fe es genuina. ¿Sabe? Jesús no estuvo dispuesto a cumplir las demandas de aquellas personas. Y como Él no estuvo dispuesto, ellos lo rechazaron. A pesar de que realmente Él era el Hijo de Dios. Lamentablemente, sucede lo mismo hoy con muchas personas. Ellos quieren que Dios establezca un reino terrenal en el cual los bendiga a ellos materialmente, ¿verdad? Y cuando escuchan el mensaje de la Escritura que demanda el arrepentimiento y demanda su necesidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, simplemente lo rechazan. Debemos comprender que en aquella ocasión Jesús
vino en su humillación. ¿Ok? Jesús vino en su humillación. Vino como el siervo sufriente a morir por nuestros pecados. Pero en su segunda venida, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. En todo su esplendor, en toda su gloria. Y vendrá a instaurar un reino de justicia y paz, al que solo entrarán aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Aquellos cuyos corazones han sido marcados con la sangre del Cordero Pascual, la sangre de Cristo. Aquellos que son redimidos, aquellos que andan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Finalmente veremos la importancia de reconocer a Jesús. Verso 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Qué pregunta más importante? ¿Quién es este? Fíjense la respuesta. Y la gente decía, este es Jesús. ¿Qué cosa? El profeta de Nazaret, de Galilea. Esa es la pregunta más importante. Aquí llegó el momento más importante. El momento del reconocimiento. Ellos tenían que reconocer en este pasaje, en este contexto, ellos tenían que reconocer o desconocer a Jesús como el Mesías. Note que ahí está la pregunta correcta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Sin embargo, su respuesta no fue la correcta. Para ellos, Jesús solo era un simple profeta. ¿Sabe? Mucha gente dice, Jesús es un hombre especial, un gran maestro, un gran profeta. ¿Sabe que es una blasfemia? Él fue todas esas cosas, pero Él fue mucho más que eso. Jesús es Dios humanado, Emmanuel, Dios con nosotros. Cualquier otra cosa menor que esa es disminuir su gloria. Es no reconocer quién realmente era a Jesús. ¿Sabe? A pesar de que lo estaban proclamando como el Mesías, cuando dijeron Hosanna al Hijo de David en su coronación, ellos no habían entendido realmente quién era Jesús y cuál era su propósito, ¿verdad? ¿Sabe? Esa pregunta es la más importante que un ser humano tiene que hacerse hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Verdad? Esa pregunta es tan importante que Jesús mismo se la hizo en ocasiones. Si usted ve conmigo en Mateo 16, 15, 18, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres, ¿qué cosa? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente, o Dios el Hijo. ¿Entiende eso? Entonces, respondiendo Jesús, ¿sabe? Hay gente que dice que Jesús nunca demandó ser Dios, que Él nunca dijo que Él era divino. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, fíjense lo que dice Él, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo había visto porque Dios se lo había revelado. ¿Sabe? Nadie puede ver de esa manera a Jesús, a menos que Dios no lo revele a nuestros ojos, a menos que Dios abra nuestros ojos espirituales. ¿Entiendes eso? La única respuesta correcta es esa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o Dios el Hijo. ¿Entiende eso? O como afirmó el evangelista Mateo, en Mateo 1:23, Jesús es Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Ese es Jesús. Ese es el Jesús al cual adoramos. Ese es el Jesús que puede darnos salvación. Y la pregunta más importante que todo ser humano tiene que hacerse en este día es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has recibido tú a Jesús
como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe? Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 11 en adelante, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero oiga lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es recibirlo solamente, es creer esa verdad. Es creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que solamente en Él hay redención, que en Él hay vida eterna, ¿verdad? Creen en su nombre, les da potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pero yo quiero que te entiendas que estos hijos no los engendra tú, no los engendro yo. Tu papel y mi papel es predicar el Evangelio, pero al final el nuevo nacimiento es una obra divina, porque dice el verso que continúa, dice, ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Tú no los puedes engendrar, yo no los puedo engendrar. Hay una sola persona que puede engendrar a esos hijos. Tu papel y mi papel es predicar el Evangelio. Solamente hay una persona que puede engendrar a esos hijos. ¿Sabes quién es? Sino Dios. Dios. Te invito a orar. Amado Dios, ayúdanos a proclamar a Jesucristo. Ayúdanos a proclamar esta verdad, este Evangelio, el mensaje de salvación, a través del cual tú nos traes salvación y vida eterna. Gracias por Cristo. Gracias por lo que Él hizo a favor nuestro. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a honrarlos con nuestra vida y a vivir para proclamar a otros este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.